Hola, les habla el profesor Ricardo Serrano y le doy la bienvenida al curso de Introducción al Derecho Penal. En esta lección vamos a estar discutiendo cuáles son las secciones principales de un resumen legal. Luego vamos a hablar un poquito sobre la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en particular el derecho a la no autoincriminación. Y luego, con el conocimiento del resumen legal, vamos a estar entonces analizando el caso trascendental de Miranda versus Arizona. Así que los objetivos de esta lección son los siguientes. Definir las secciones de un resumen legal. Vamos a conocer cuál es el derecho que le cobija a las personas a la no autocriminación que procede de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces analizaremos cómo fue que el tribunal interpretó ese derecho, esa cláusula de la Constitución, en el caso trascendental de Miranda versus Arizona. ¿Qué es un resumen legal? Pues un resumen legal no es otra cosa que una estructura organizada y coherente de la opinión de un tribunal de justicia. Cuando analizamos una opinión del tribunal, por ejemplo, Supremo de los Estados Unidos o de Puerto Rico, generalmente sigue un orden. Y este es el orden en que usted va a poder analizar cada opinión. Las sesiones son, la primera es en el encabezado, tiene que hacer la cita y correspondiente y nombre del caso. La segunda, que ahí es donde entramos en el contenido del caso, son los hechos, que es un resumen fáctico de la situación que generó la controversia. Un ejemplo de esto podría ser, pues, cómo usted describe un accidente de tránsito. Algunos aspectos relevantes de esa situación particular pueden ser, pues, el día en que ocurrió el accidente, la hora, la localización, carretera, intersección, quiénes fueron los personajes que se involucraron en el accidente, si fue un vehículo impactando a otra persona o impactando propiedad física, o también puede ser entre dos o más vehículos. Luego le sigue la controversia. La controversia, que también se le conoce como el issue, es el planteamiento que le hace una parte al tribunal para que decida sobre esa particularidad del área de derecho. Un ejemplo de esto puede ser una ley que aprobó la legislatura controversial y algunos sectores de la sociedad van a movilizarse y van a plantear al tribunal que declare inconstitucional esa ley. Así que la controversia se va a centrar en la constitucionalidad de ese estatuto. Luego sigue entonces la decisión, que es cómo fue que el tribunal decidió la controversia. Puede ser por votación mayoritaria, puede ser unánime, puede haber también disidencia dentro de la opinión del tribunal. Y generalmente el tribunal decide si va a firmar la opinión del tribunal inferior, si va a revocar esa opinión o si va a seguir los procedimientos dándole instrucciones al tribunal inferior para que prosiga el caso. Por último, tenemos los fundamentos. Y esta para mí es la parte más importante del caso. ¿Por qué? Porque en el fundamento es que están las razones y la lógica de cómo fue que el tribunal llegó a esa decisión. También los fundamentos enmarcan las normas y la doctrina que va a regir casos futuros en casos de una situación similar y también le informa a la sociedad cómo se va a interpretar un estatuto o una situación en particular. Como actividad de repaso, les invito a que vayan a
sitio, kahoot.it, ahí van entonces a entrar este código, el PIN, y va a contestar unas preguntas sobre lo que hemos discutido del resumen legal. También pueden hacerlo a través de este enlace en su celular. Recuerden el PIN. Vamos a hablar ahora de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este es el, el contenido de la enmienda. No la vamos a leer toda, usted la puede leer cómodamente, pero sí le voy a hacer hincapié en esta parte que está en negritas, ¿verdad? Que dice que cualquier persona no será compelida en ningún caso criminal a declarar contra sí mismo. Esto enmarca, dentro de la Constitución, esto enmarca el derecho a la no autoincriminación, a que usted no puede ser obligado, compelido, a hacer declaraciones que vayan en su contra en un proceso judicial. Bien, vamos entonces a analizar con lo que hemos aprendido de resumen legal, vamos a analizar el caso de Miranda, que se centra precisamente en ese derecho a la no discriminación que ofrece la Constitución. Aquí está la cita, Miranda versus Arizona, y fue decidido en el año 1966. Transcurrieron 3 años luego de que los hechos ocurrieron. Y este es el resumen de hechos. Ernesto Miranda fue arrestado, inicialmente no fue arrestado por esos cargos, los cargos de secuestro y violación. Fue arrestado porque había cometido un robo. ¿Qué sucede? Durante el periodo de custodia, donde la policía lo interrogó por espacio de 2 horas, Miranda confiesa no solamente el delito de robo, que fue lo que inició el arresto, sino también confesó que había secuestrado y violado a una persona. En el juicio, Miranda fue convicto de los cargos, obviamente con esas declaraciones contundentes de su propia, ¿verdad? De su propia voluntad. Y en apelación, recuerden que el convicto tiene derecho a una apelación, por lo menos a una apelación. Los abogados de Miranda plantearon que él no conocía sus derechos o no se le había informado de sus derechos bajo la quinta enmienda. De nuevo, el derecho a no hacer declaraciones en su contra. Así que la controversia la podemos enmarcar en forma de pregunta de la siguiente forma. ¿Es válido el testimonio de una persona en custodia sin tener conocimiento de su derecho que le da la quinta enmienda a la no autoincriminación, a no hacer declaraciones contra sí mismo y sin asistencia legal? La decisión del Tribunal Supremo fue 5-4, que fue cerrada, pero fue a favor de Miranda. Y estos son los fundamentos que el Tribunal Supremo expuso para llegar a esta decisión. Y lo más importante es lo siguiente. El Tribunal Supremo dice que los oficiales del orden público tienen que hacer las siguientes advertencias para personas que estén bajo arresto en su custodia. Lo primero es que tiene que decirles o advertirles sobre los derechos constitucionales que le cobijan bajo la quinta enmienda, que es el derecho a permanecer callado. Cualquier pronunciamiento que se haga luego de esas advertencias, obviamente, puede ser usado en su contra. Y también le asiste el derecho a asistencia legal, una vez pronunciadas las advertencias. Si no tiene los recursos, en otras palabras, una persona indigente, para hacer la contratación adecuada de un abogado, el Estado le proveerá uno. Esto le suena, le suena familiar, ¿verdad? Es posible que hayan visto alguna película de crimen o alguna serie, como por ejemplo Law and Order, donde los policías o detectives, cuando hacen el arresto, automáticamente le dicen estas advertencias. Y estas advertencias provienen de este caso. Vamos entonces a ver un video
que resume lo que hemos dicho sobre este caso normativo de Miranda. Historias de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee que ha sido detenido. Seguro que identifican esta fórmula. Los policías la recitan siempre en las películas y en la vida real cuando detienen a una persona. No es un recurso aparente de los guionistas, sino una obligación que, en lo que se refiere a España, está reconocida tanto en la Constitución como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que seguro que no saben es que es el resultado de una doctrina judicial concebida en Estados Unidos, la llamada Doctrina Miranda. Ernesto Miranda era un hispano de nacionalidad estadounidense que en 1963 fue detenido en Phoenix, estado de Arizona. Fue acusado de robar $8 a un empleado de banca a punta de pistola. Para obtener su confesión, los policías se condujeron de forma muy amigable, pero sin advertirle de su derecho a permanecer en silencio y su derecho a un abogado, sin advertirle de la trascendencia que sus palabras podían tener para su propio futuro. Miranda confesó no solo el robo a mano armada, sino que reveló que había cometido 11 días atrás dos delitos mucho peores: el secuestro y la violación de una joven de 18 años. A consecuencia de aquello, con su propia confesión como principal prueba de cargo, Miranda fue condenado a 20 años de cárcel por el secuestro y a 30 años por la violación. Sin embargo, aquel que parecía un caso más estaba llamado a hacer historia en el mundo de la justicia. Bien, continúe viendo el video. Van a ver que va a haber al final va a haber una ironía sobre, luego de que se le absolvió de esa convicción, pues el desenlace no fue positivo por otras circunstancias. Así que como actividad de repaso, les invito a que hagan un ensayo corto, no debe tomar más de 2 páginas, eh, contestando las siguientes preguntas. Para usted, ¿cuál es la importancia del caso de Miranda versus Arizona? Y en su opinión, en sus propias palabras, ¿cuál es la consecuencia de no hacer las advertencias de Miranda cuando se arresta a un sospechoso? Aquí les doy el enlace de la rúbrica del ensayo. Tiene un valor de 20 puntos. Resumiendo, vimos cuáles son las secciones principales del resumen legal. Recuerden que el encabezado tiene la cita y nombre del caso. Tenemos los hechos, el resumen fáctico de la situación que genera litigio, la controversia, que es lo que se le plantea al tribunal para que resuelva sobre esa área particular del derecho, la decisión, si la decisión fue afirmando la decisión del tribunal inferior, si fue revocando o si se va a seguir el caso con instrucciones del tribunal. Y por último, los fundamentos, que son las razones, el razonamiento y la lógica que sigue el tribunal para llegar a esa decisión. Y recoge las normas que aplican a futuros casos y también la norma que aplica a la sociedad. Discutimos la quinta enmienda, la parte que dice sobre el derecho a la no autoincriminación y cómo fue que el tribunal interpretó en el caso trascendental de Miranda versus Arizona. Aquí les muestro la referencia que hemos utilizado para esta lección. Espero que haya sido de su agrado y de provecho la información que le hemos brindado. Si tiene alguna duda o pregunta, me la puede hacer llegar a través del foro de discusión abierto del taller o a través del email. Les deseo mucho éxito.